bienvenue au forum de ce soir où on va discuter de quel internationalisme aujourd'hui. Donc en présence d'un certain nombre de camarades. Donc on va commencer avec Franco du Picciole d'Italie. Puis ensuite il y aura Salva du CRT, donc le courant révolutionnaire des travailleurs. Ensuite ce sera Ruben Brizard. Ensuite on aura Fran du courant rouge. Ensuite Nikos du collectif Action Anticapitaliste. Et enfin Gaël pour Anticapitalisme et Révolution. Donc je passe tout de suite la parole à Franco pour commencer ce forum. Merci camarades. Ça va Caroline? Ça va? Oui. Ça va? Oui, attends. Ça va? Ok. Alors, je pense que la question des questions de l'internationalisme, c'est l'international révolutionnaire. Donc, je vais parler de ça. Et en ce qui nous concerne, je pense, c'est la question de la 4e internationale. Nous sommes presque des 70 ans, 80 ans, pardon, de la fondation de la 4e internationale. Et nous sommes dans une situation qui est plus négative de celle que Trotsky trouvait à l'époque où il, dans le programme de transition, disait que la crise de l'humanité et la situation politique mondiale s'est résoudrait dans la crise de la direction du prolétariat. La crise de la direction du prolétariat, ça existe. Ça est l'élément fondamental de la situation internationale. Je pense que ce sont des positions fausses, des positions comme celle de la majorité du secrétariat unifié, qui pensent que c'est la situation objective qui ne place plus la révolution à l'ordre du jour, qui le disent clairement ou non, c'est ça leur pensée. Mais je pense qu'au contraire, la situation objective place à l'ordre du jour la révolution. La crise du capitalisme, les contradictions énormes, les nouveaux conflits entre les vieilles et les nouvelles puissances impérialistes, les guerres et tout ça. Donc les conditions objectives sont réunies. Il y a un manque de conscience. Et comme la conscience, pour nous léninistes au moins, est apportée par l'intervention consciente de l'avant-garde prolétarienne constituée en partie, et en partie internationale aussi, il est clair que le problème essentiel, c'est le manque de partis révolutionnaires et d'une internationale révolutionnaire. Donc nous sommes dans une situation encore plus primitive, on pourrait dire, de laquelle, face à laquelle se trouvaient Trotsky et les trotskistes quand ils ont proclamé la 4e internationale. Je crois que le temps ne donne pas la possibilité de s'élargir trop, autrement, bien sûr, Gaël me donne un coup à la tête. Un bisou. Un bisou, bon, merci. Mais je pense, comme disaient les philosophes, et comme Marx répétait, que ce qui n'apprend pas de son histoire est destiné à la répéter. Et donc, je pense qu'il faut partir de ça. Il est plus de 55 ans, soit 65 ans, que la 4e internationale est divisée, et ces divisions deviennent de plus en plus grandes. La 4e internationale ou le mouvement trotskiste, comme vous préférez. Il y a des situations de pays où il y a 20, 30 organisations trotskistes qui se combattent l'un et l'autre.
Il y a des bases politiques, normalement, mais cette situation, c'est une situation, au fond, incompréhensible. Et en tout cas, destructive. Je pense qu'il faut partir de ce qui a été les débuts pour essayer de comprendre ce qui c'est le problème aujourd'hui. Le début a été la scission de la 4e internationale aux années 50, à mon avis, à l'avis de mon parti. Et cela a une importance que j'essaie d'exprimer pour notre travail aujourd'hui. Quel est le point essentiel de la lutte pour la construction d'un parti révolutionnaire? Quel autre concept a été placé par la majorité de la carte dans ces années? Alors je fais, pour question de temps, une simple citation. Je retraduis dans l'anglais un texte de 1957 du journal de la section française du secrétariat international à l'époque. L'antagonisme entre capitalisme et socialisme, c'est juste après, je m'excuse, c'est juste après la révolution hongroise. L'antagonisme between le capitalisme et le socialisme ne pourra ne pas conduire à une guerre-révolution, c'est-à-dire à une classe... Oui. Reprendre du début de la phrase. Oui, alors, je reprends du début de la phrase. L'antagonisme entre le capitalisme et le socialisme ne pourra pas ne pas conduire à une guerre-révolution, c'est-à-dire une lutte de classe armée sous échelle mondiale. Dans le procès qui conduira à la guerre-révolution, et durant cette guerre-révolution, le prolétariat dans les pays dans lesquels il reconnaît sa direction dans les stalinistes tendra à se regrouper autour des partis communistes. Ces directions, les partis communistes, pourront développer une politique révolutionnaire sous la pression des masses. La solution de la guerre-révolution, qui est largement la plus probable, c'est la victoire du socialisme. Si le parti stalinien pouvait mener à bon fin la révolution, quoi faire de construire un parti marxiste révolutionnaire? Mais ça, c'est la ligne que Pablo, Mandel, Maïtan, Pierre Franck proposaient à l'avant-garde. Et je dis quand les camarades parlent aujourd'hui des partis larges, qui sont proposés par exemple par la majorité du secrétariat unifié, c'est très différente la situation, mais au fond c'est toujours la même chose. Le fait de dire qu'il n'est pas possible de construire et que ce n'est pas notre tâche de construire un parti révolutionnaire. Si nous ne rompons pas avec cette hypothèse, qui s'exprimait à travers les décennies par maintes projets, le parti centriste large aux années 60, Mandel essayait de le construire en Belgique, Maïtan en Italie, avec un désastre pour la section italienne, qui a perdu 90% de ses membres en 68, c'est-à-dire au moment de la montée du mouvement de masse. Puis les nouvelles avant-gardes avec l'influence de masse, plus les partis larges avec les Jospin, etc. Ou en Espagne, il y a ici une vieille camarade de la LCR. Combien vous étiez? 3000 à la LCR. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il faut construire le parti large. Il faut se fusionner donc avec les maoïstes qui progressent, etc. Ça a été le désastre. Or, je n'ai pas le temps parce que, comme quelques camarades ont commencé à me connaître, je suis très long. Ça, chacun a ses défauts et quelques caractéristiques positives. Mais je pense que ça, c'est la question qu'on doit placer aujourd'hui.
Nous devons regrouper le maximum de forces qui se réclament du trotskisme avec une clarification politique, c'est clair, mais autour de ce concept élémentaire. Les trotskistes ne sont pas au service d'aucune, ni des staliniens de gauche, ni de Fidel Castro, ni de Fausto Bertinotti, ni de Tsipras, ni d'aucun autre. Ils sont ceux qui veulent construire un parti révolutionnaire dans la classe indépendante. Et je pense que le problème que nous avons est regrouper les camarades qui sont sur une base programmatique commune et qui ont cette perspective. Réussira ou ne réussira pas, je ne sais pas. Je sais que les camarades Gaël utilisent le terme explosion, recomposition, refondation. C'est peut-être la voie. Mais je pense que dans ce cadre, il faut s'adresser aux forces d'avant-garde. Et je termine citant une question. Je pense, en dépit que notre parti vient d'être exclu d'une coordination dominée par les partis ouvriers, que les partis argentins, soit le PO, soit le PTS, sont des vrais partis marxistes révolutionnaires. Et que, oui, je termine, on a en Argentine le point plus important aujourd'hui de construction d'une alternative marxiste révolutionnaire dans le mouvement de masse. Mais si les groupes dirigeants de ces deux partis et des autres qui existent continuent à s'entretuer pour voir qui gagne plus de militants syndicaux, pour voir comme on ne peut plus se démarquer des autres, on se contre la conception léniniste de construction du parti, qui a été toujours une clarification politique, mais un regroupement de toutes les forces révolutionnaires. Il faut battre l'opportunisme, il faut battre le sectarisme, il faut clarifier politiquement, mais il faut poser l'unité de tous les trotskistes conséquentes dans la lutte de classe, dans une même quatrième internationale. Ça, ce n'est pas la question d'être bon, ça, c'est la question d'être en degré de placer la révolution socialiste sur le terrain, pas de l'idée, mais de la réalité. Merci. Donc maintenant, on passe la parole à Salva du courant révolutionnaire des travailleurs. Oui, je te donne le micro. Je l'éteins. Il n'y a pas besoin. Non, T'as pas besoin. La traduction, c'est bon? Hola. Bueno, yo como el tiempo es ajustado, también quería ir al nudo, ¿no? Porque al hablar de internacionalismo podríamos hablar de cuáles son los fundamentos que explican que... ¿No? Bueno, cuando me digáis. Bueno, eso, quería ir al nudo que para mí, comparto con el compañero Franco, que discutir o hablar, debatir entre organizaciones revolucionarias sobre el internacionalismo en el siglo XXI es discutir sobre la Cuarta Internacional, sobre cómo refundamos la Cuarta Internacional. Yo creo... Tu vas récupérer son temps, hein, demande, il va demander Me lo apuntan. Me lo restan. Bueno, eso, primero señalar un punto de acuerdo importante con Franco, que para mí el debate hoy pasa por discutir cuál es la hipótesis, ¿no?, de cada una de las organizaciones que estamos hoy aquí para reconstruir la Cuarta Internacional, que para el marxismo revolucionario es el partido de la Revolución Mundial. Yo acuerdo también con Franco que la Cuarta Internacional como tal se funda en el año 38, pero lamentablemente después de la Segunda Guerra Mundial sería todo un debate que daría para un taller o para varios, ¿no?, cuáles son las razones de fondo de la explosión de la Cuarta Internacional en los años 50, pero desde luego para nosotros la Cuarta Internacional no existe. Existen corrientes que venimos del movimiento trotskista y como tal, aunque digamos el Secretariado Unificado se proclame
como la Cuarta Internacional, lo que consideramos es que eso no existe, no, es una tarea reconstruirla, ¿no? Y el hecho de darla por explosionada o porque no exista es para nosotros una cuestión importante, porque eso es lo que nos permite darnos una tarea que es la de justamente reconstruir una organización revolucionaria a nivel internacional que se base en la Cuarta Internacional, en la Tercera Internacional hasta sus 4 primeros congresos, etcétera, etcétera. Concuerdo también que la situación actual actualiza la discusión sobre cómo reconstruir la Cuarta Internacional. No solo porque sea una necesidad histórica, que lo era antes del inicio de la crisis. Para nosotros lo que ha cambiado realmente es que con la crisis capitalista de 2007 a 2008, lo que se abren son nuevas oportunidades para poder reconstruir la Cuarta Internacional, que es una labor nacional e internacional. Es una labor que pasa por construir partidos revolucionarios en los diferentes países y al mismo tiempo por tener política para que se pueda poner las bases para la refundación de un partido mundial. Nosotros, desde el año 2013, que abrimos una discusión pública a nivel internacional a las organizaciones que provienen del movimiento trotskista, pero no solo, sino que también la queremos abrir públicamente a los sectores de vanguardia obrera, de vanguardia juvenil, que creemos pueden ir saliendo a la lucha y que de hecho están saliendo a la lucha desde el 2011 sobre todo hasta ahora. Creemos que hay que debatir sobre qué método para construir o para dar pasos en esa reconstrucción. Y ahí defendemos un método que trata de esquivar o discute con 2 peligros para nosotros. Un peligro que es el de la autoproclamación, el sentir o el creer que la corriente de cada uno de los que estamos aquí somos el embrión de la Cuarta Internacional y que poco a poco, construyéndonos, llegaremos a ser una internacional. De hecho, nosotros ni siquiera nos consideramos una internacional como tal, nos consideramos una corriente del movimiento trotskista internacional, pero no nos consideramos ni el embrión, ni la semilla de la internacional, ni nada por el estilo. Y creo que eso es un peligro que ha atravesado, es el peligro, digamos, para nosotros sectario respecto a la visión de cómo reconstruir la Cuarta Internacional. Y el otro peligro es considerar que la Cuarta Internacional se puede reconstruir simplemente con una agregación de los grupos existentes en base a un acuerdo a 4 o 5 puntos más o menos generales. Han habido intentos de eso. La corriente que comentaba Franco, el CRCI, se basaba en 5 puntos generales. El mismo secretariado unificado se basa en algunos acuerdos generales, pero después lo que prima es la diplomacia interna, ¿no? Y no se cuestionan, y uno puede ser ministro de Lula y no pasa nada, otro puede estar haciéndole el partido a Pablo Iglesias y no pasa nada, otro puede estar diciendo que por favor no se vote a Syriza y el secretariado unificado llama a votar a Syriza, ¿no? Son internacionales entre diplomáticas y bueno, que tampoco tienen una gran utilidad como partido de la revolución mundial. El método que nosotros proponemos tiene un aspecto de novedoso y un aspecto de nada novedoso. El aspecto novedoso es que justamente es un método que consideramos ha sido el que no se ha empleado desde el año 53 hasta ahora, que más bien se ha estado oscilando, entre estos 2 peligros. Sin embargo, no es nada novedoso porque es el método que planteó Trotsky antes de fundar la Cuarta Internacional en los años 30. Cuando había corrientes de trabajadores, sobre todo provenientes de los partidos comunistas, pero sobre todo de los partidos socialistas que se estaban radicalizando, había rupturas progresivas, y Trotsky planteaba una política que se expresó sobre todo en el bloque de los 4, aunque finalmente fracasó porque no superó la lucha de clases, la prueba de la lucha de clases, nada menos que la Revolución Española y el Frente Popular, ¿no? Pero el método era el siguiente: por un lado, un método de un debate abierto, no sobre programa general o un programa abstracto, sino lo que Trotsky denominaba los test ácidos de la lucha de clases, ¿no? Los principales fenómenos políticos y fenómenos de la lucha de clases que se estaban dando en la década de los 30, entre ellos, por ejemplo, nada más y nada menos que el Frente Popular, ¿no? O la Revolución Española. Y en base a tener acuerdos sobre aquellos test ácidos de la lucha de clases, ¿no? Uno podía corroborar si había condiciones para ir a una unificación, ¿no? y a la construcción de una internacional en común con todos esos sectores. La experiencia más interesante fue el Grupo de los 4, que, como digo, no funcionó porque el Grupo de los 4 acabó apoyando el Frente Popular español, ¿no? Con lo cual fue un problemita. Se podía ver otra experiencia más pequeñita aquí en el Estado español, es el POUM, por ejemplo. Trotsky criticaba la fundación del POUM
porque se fusionaba el grupo de la antigua oposición de izquierdas con un grupo que había mantenido una política de conciliación de clases con la pequeña burguesía catalana. La fundación se hizo sobre unos acuerdos generales que, si uno lee el manifiesto fundacional del POM, es en general correcto. Por ejemplo, rechazaban el Frente Popular, pero les pesaba mucho más su pasado maurinista, ¿no? Y cuando vino febrero del 36, el POM fue parte del Frente Popular. Nosotros el método que proponemos tiene más que ver con ese método de Trotsky, que puede ser más lento, puede ser más tortuoso, pero que se fundamenta. Nosotros hicimos un manifiesto en el año 2013, que además estaba dirigido en general a las organizaciones de izquierda del movimiento trotskista, como los compañeros que están aquí, de IZAR, de AIR, también a la CRCI, en la cual en ese momento todavía estaba el PCL, ¿no? Y es un manifiesto en el que llamamos a abrir una discusión estratégica sobre los test ácidos de la lucha de clases actuales, sobre qué programa tendríamos que levantar contra la crisis capitalista, qué programa ante los movimientos o fenómenos democráticos, qué programa o qué balance sacar en común del programa que habría que haber tenido para las primaveras árabes, qué posicionamiento ante los gobiernos neorreformistas como el de Syriza o los fenómenos neorreformistas como Podemos, qué balance y qué política ante la crisis de los gobiernos posneoliberales en América Latina. O sea, hay una serie de hechos políticos o de fenómenos de la lucha de clases que creemos que dan para abrir un debate programático y que suelde acuerdos realmente sólidos entre las organizaciones, y que al mismo tiempo eso se ponga a prueba, a una prueba de la experiencia común, que no sean solamente acuerdos sobre el papel, sino que se pueda al mismo tiempo desarrollar una experiencia común. Nosotros creemos que, no sé, que tendría que ser retomar un poco el método con el que se fundó la Cuarta Internacional, con el que Trotsky intentó fundarla, más allá incluso que los miembros que formaban la oposición de izquierdas, ¿no? Porque se dan la posibilidad histórica tanto de que entre los grupos de la izquierda del movimiento trotskista, de lo que queda del movimiento trotskista a nivel internacional, se pudiera avanzar en un nivel de acuerdos lo más sólidos posibles, lo menos superficiales o abstractos posibles. Creemos que la situación da para poder debatir mucho más en concreto qué significan algunas categorías o consignas del programa generales cuando las ponemos al contraste, por ejemplo, de procesos revolucionarios como los que se han vivido en la primavera árabe, qué política debemos tener los revolucionarios ante una situación como esa, pero bueno, por ejemplo. Y en segundo lugar, porque eso también animaría o haría un polo atractivo para poder atraer a sectores de la vanguardia obrera y juvenil que se vayan radicalizando y que encuentren en una nueva dirección que se esté conformando una alternativa a los nuevos reformistas y a los nuevos reformismos de las direcciones pequeño-burguesas, como en América Latina y otros lugares. Y por otro lado, también avanzar en construir partidos revolucionarios nacionales. Nosotros, como corriente, lo ha mencionado el compañero Grisolía, tenemos la experiencia argentina, que para nosotros sin duda es la más avanzada para nosotros, no solo de nuestra corriente, sino que a nivel del movimiento trotskista internacional es donde se está tratando de ofrecer una alternativa tanto a los gobiernos posneoliberales, a los fenómenos pequeños burgueses, como al nuevo reformismo europeo. Y sería, no sé, todo un debate de los aspectos de por qué hay unificación o no hay unificación, pero para mí tiene que ver con eso. Hay un acuerdo programático general con el Partido Obrero, pero luego hay una gran cantidad de diferencias en el terreno de la lucha de clases a la hora de ponerlos en práctica. Hay un acuerdo general en algunos aspectos del programa, pero después las diferencias son notorias, y uno, si conoce bien la experiencia del PTS o del Partido Obrero, lo puede ver, como tanto en la intervención en la lucha de clases, en la construcción, en la clase trabajadora. Digo, eso daría también para otra charla y para otro debate, pero tiene que ver con un método que es doble, o que tiene dos vías: un acuerdo programático sólido y después una prueba sostenida en la lucha de clases. Nada más. Donc je vais passer la parole à Ruben pour IZAR. Sí. A ver, no, a ver, yo sobre lo que quería hablar hoy concretamente un poco del tipo de internacionalismo que defendemos los compañeros y compañeras que llevamos tiempo haciendo política conjuntamente dentro de lo que ha sido la Cuarta Internacional y el Secretariado Unificado. Algunos hemos sido expulsados del Secretariado Unificado, pero seguimos, sin embargo, haciendo política con aquellos compañeros
que permanecen a día de hoy dentro del Secretariado Unificado. Entonces, destacar al menos 4 aspectos importantes del tipo de internacionalismo que nosotros venimos defendiendo, ¿no? A nosotros nos parece importante llevar a cabo un internacionalismo efectivo en la lucha de clase, es decir, no quedarnos simplemente en el análisis político de la realidad, sino realmente intentar buscar fórmulas para poder intervenir en la realidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lo hemos dicho durante estos días, hay una situación de ofensiva por parte de la burguesía, por lo tanto hay una serie de dificultades, pero también la crisis ha abierto una serie de potencialidades. A nosotros lo que nos parece es que la internacional que construimos, el reagrupamiento internacional que construimos, tiene que tratar de responder a esa situación y a esas realidades. Para eso hay que empezar también no solamente a tener encuentros de vez en cuando o a compartir experiencias, sino realmente empezar a estar en capacidad y a la ofensiva y lanzar algún tipo de iniciativas comunes y explorar posibilidades para poder lanzar campañas internacionales. Eso nos parece que es central a día de hoy. Campañas internacionales que podrían ir, por ejemplo, en contra de las políticas llevadas a cabo por la burguesía, ya sea cuestiones como la reforma laboral, los pensionazos, etcétera. Buscar fechas que nos permitan salir al mismo tiempo, un mismo día a la calle, buscar y defender y ser solidarios cuando concretamente compañeros y compañeras están siendo represaliados por el Estado, por la policía, y toda esa política tratar también en un momento dado de poder proponérsela a las diferentes corrientes internacionales que también con las que coincidimos en la lucha de clase. Un segundo aspecto importante sería construir, y nosotros estamos en eso, un internacionalismo que afronta claramente el debate estratégico. Todos estamos de acuerdo sobre el hecho de que la forma de reconstruir a día de hoy la conciencia de clase pasa mediante la lucha, mediante la huelga y mediante la movilización. Eso supone y implica que cuando esas existen y se dan, hay que pesar algo como internacional. Si no, nos quedamos simplemente en el análisis. Y eso significa que la cuestión de la implantación de la clase obrera es un elemento central dentro de lo que es nuestro reagrupamiento. Para eso, evidentemente, lo que hay que plantearse también es la cuestión de la reactualización de un programa de transición, es decir, toda una serie de reivindicaciones que en un momento dado son entendibles por el conjunto de la clase trabajadora, pero que sin embargo no son asumibles por el capitalismo y que para que se puedan imponer es necesario la movilización de la clase trabajadora y de la juventud. Y además, una serie de reivindicaciones que implican la cuestión del poder, la cuestión de la toma del poder y la cuestión incluso de unos elementos que permitan ya empezar a reflexionar sobre otro tipo de sociedad, sobre el socialismo y sobre una sociedad sin clase. Esos elementos nos parece que también son importantes. El tercer aspecto importante para nosotros sería la cuestión de un internacionalismo que ayuda a la construcción de partidos revolucionarios estatales, pero también, evidentemente, en la construcción de una dirección para ir hacia, al final, lo que es la necesidad de un partido mundial. Lo hemos dicho durante estos días, es decir, la construcción al final de partidos revolucionarios, que nosotros denominamos como partidos de cuadros, partidos militantes, implantados, lo decía antes, en la clase obrera y la juventud, y evidentemente con una clara independencia de clase. Pero tenemos que basarnos, por lo menos nosotros como Izar, y cuando estábamos en Izquierda Anticapitalista, lo veíamos, es decir, al final plantearnos la cuestión de la internacional y de realmente construir un partido mundial para la revolución, y el comunismo significa en concreto que nos preocupamos por la construcción y el reforzamiento de esos partidos revolucionarios en los diferentes países. No puede ser que una internacional que realmente se plantee la cuestión de la necesidad de la revolución mundial simplemente se base en tratar leves coordinaciones de vez en cuando o en hacer análisis simple y llanamente sobre el conjunto de los países a nivel mundial. Es decir, no puede ser limitarse simplemente a ser la suma de diferentes partidos, sino en un momento dado ser realmente una cohesión, una dirección mundial que piensa cómo hacer la revolución a nivel mundial. Eso es una de las deficiencias que nosotros al menos veíamos también en la actual mayoría de la Cuarta Internacional, que no tenía ese enfoque porque evidentemente no era una cuestión prioritaria, ¿no? Y el último aspecto que a nosotros nos parece importante es la cuestión de defender la necesidad de la construcción de un internacionalismo democrático
un internacionalismo no sectario y un internacionalismo que permita al día a día, por la práctica, la construcción de una internacional comunista revolucionaria. ¿Eso qué significa? Voy a ir por puntos. Cuando hablamos de internacionalismo democrático, nosotros al menos en IZAR lo tenemos bastante a flor de piel. Es decir, hablamos de un internacionalismo democrático, es decir, donde se acepten y se permitan las discusiones contradictorias, donde no se estigmatice o se expulse a las divergencias políticas, sino que se trate de discutir, debatir y llegar a conclusiones, ¿no? Lo decíamos esta misma mañana cuando hablábamos del partido bolchevique, ¿no? Es decir, incluso en momentos concretos tan complejos como la propia revolución bolchevique, en ningún momento esa centralización impidió los debates contradictorios y el hecho de que se pudieran llevar a cabo, ¿no? Nosotros eso nos parece que es un elemento central y evidentemente también somos críticos con la falta de democracia de la internacional en la que estábamos, ¿no? Luego, un internacionalismo no sectario. Es decir, nosotros pensamos también que la revolución, evidentemente, mundial no la haremos los compañeros y compañeras que estamos aquí únicamente. Seremos parte. Lo que entendemos es que no hay que ser sectario, significa que concretamente hay que querer probar con otras corrientes en base a la lucha de clase y a la práctica en común el tipo de acuerdos que podemos llevar a cabo. Es decir, la mejor fórmula, y nosotros eso siempre lo hemos planteado y lo defendemos aquí en el Estado español cuando debatimos con otras corrientes, como puede ser el Colectivo de Acción Anticapitalista, Corriente Roja o la CRT. Es decir, está bien debatir en torno a la cuestión programática, es importante. Está bien debatir en torno a las cuestiones ideológicas, es importante. Pero no nos podemos quedar en eso. Sobre todo lo que es importante y lo que demuestra al final que estamos de acuerdo o no en torno a la cuestión programática es la cuestión de la práctica en la lucha de clase. Y ahí es donde generalmente podemos ponernos de acuerdo, porque el papel lo aguanta todo, en torno a cuestiones programáticas, pero luego también existe el riesgo de explotar a la mínima cuando realmente nos vemos enfrentados a tener que defender unas mismas orientaciones dentro de la lucha de clase. Esos son elementos que a día de hoy para nosotros es una práctica no sectaria, queremos debatir, queremos intervenir conjuntamente y de ahí habrá que sacar lecciones, pero esa debe ser la fórmula a seguir. Y por último, y termino ya con eso, hablaba de la construcción de una internacional comunista revolucionaria. Es decir, hablaba antes Salva de que ni va a ser la suma de las diferentes corrientes tal y como estamos ahora, ni ninguno es el embrión. Nosotros pensamos precisamente que lo que hay que hacer es asumir esas cuestiones, es decir, ninguna internacional o corriente internacional, para ser más exacto, debe pretender pensar que por sí sola va a ser la recomposición o va a ser la nueva cuarta internacional. Y por lo tanto nos tenemos que quitar de la cabeza la cuestión de intentar o tender a pensar que simplemente nos vamos a autoconstruir o a crecer en torno a los pequeños reagrupamientos que existen. Lo que hay que hacer a día de hoy, y nosotros al menos lo que pensamos, es la cuestión de la lucha de clase y la práctica, pero entendemos que precisamente la lucha de clase es tozuda y que esa práctica y esa intervención de manera conjunta es la que provocará la nueva, decía Franco, la expresión de Gael, bueno, la expresión del texto concretamente que hemos firmado una serie de organizaciones de cara al debate congresual a nivel mundial de la cuarta que está previsto para febrero, que es la cuestión de la explosión efectivamente del reagrupamiento y la recomposición. Esa es la posición que nosotros al menos, desde hace ya unos años, los compañeros que estamos fuera y los compañeros que están dentro del SU, seguimos defendiendo y seguimos planteando de cara al Congreso Mundial. Muchas gracias. Parole à Fran du courant rouge. Hey. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, a saludar desde Corriente Roja, agradecer a todos, bueno, a Izar por la invitación y para nosotros es una cuestión esencial la discusión fraternal y honesta entre revolucionarios para ir a la acción, para ir al combate y para ir a la revolución. Entonces, con el tema internacional hay una cuestión que es clara,
que es que aquí todos estamos de acuerdo con la necesidad de una internacional, y esto es por una cuestión objetiva muy simple, que ya se ha contado un poco, que es los grandes ataques que nos están viniendo desde el capital, o sea, los grandes ataques desde planificados por la Unión Europea, por el Banco Mundial, por el FMI, los pensionazos, las reformas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cuestión que es objetiva, que es que el capitalismo cada vez tiene una política, una planificación económica y una planificación productiva mundial. Y eso abre una discusión central que ya la habría antes, pero que hoy está más acentuada que nunca, que es la necesidad de la Organización Internacional de los Trabajadores. En un momento donde el mundo está más internacionalizado que nunca, es justo cuando aparecen todas las corrientes neorreformistas, las corrientes reformistas, renegando de la internacional y de la necesidad de la internacional, y es este uno de los debates centrales en el movimiento ahora mismo. Reivindicar más que nunca la necesidad de una internacional. Entonces, venimos de una situación marcada por la polarización que está generando la crisis, y para nosotros es imprescindible la construcción de la internacional apoyada en partidos obreros, pero partidos obreros carnalmente. O sea, que los militantes, las direcciones de estos partidos formen parte de la clase obrera o estén ligados en la clase obrera, y partidos obreros que participen en las grandes luchas y en las pequeñas luchas del proletariado. Y es desde ahí, desde las luchas de los trabajadores, donde se tiene que empezar a construir las relaciones internacionales. En esto queremos poner unos ejemplos muy claros que estamos trabajando conjuntamente con los compañeros de IZAR, de Solider y de las distintas corrientes. Y es la red sindical internacional. Es desde ahí, desde las luchas, desde abajo, donde se construye la lucha internacional, y es desde ahí donde se tiene que construir la cuarta internacional. Siempre con los sectores en lucha, con los sectores más avanzados y con los sectores que están en movimiento en este momento. Entonces, para nosotros, lo más importante ahora mismo pasa por lo que es lo que se está barajando con los distintos sindicatos, como es Soliders, como es con Lutas, como es Cobas, como es CGT, como otros sindicatos en Grecia, No Austerity en Italia, en Portugal, y podríamos seguir, porque no me los sé todos. Y es desde estas luchas, desde la unidad internacional para luchar, y es desde ahí donde nosotros creemos que se va a refundar la cuarta internacional. Desde las luchas y de los movimientos, desde abajo, discutiendo y luchando codo a codo los revolucionarios. Y es donde ahí los revolucionarios tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Y como muy bien decía el compañero Rubén, la unidad se verá en la acción, se verá en las calles y se verá en la lucha. Y ya por último, por terminar, creo que seré el que hablaré menos de todos. Nosotros sí que queremos reivindicar la necesidad de la construcción de una internacional basada en los principios del centralismo democrático. Basada en los principios del centralismo de salir como un puño para luchar a nivel nacional y a nivel internacional. Una internacional que no se basa en los principios del centralismo democrático. La experiencia nos ha demostrado que estos partidos han terminado en desviaciones tan oportunistas como sectarias. Merci. Du coup, on passe la parole à Nikos du collectif Action Anticapitaliste. Gracias, compañeros y compañeras, especialmente a los compañeros y compañeras de IZAR que nos han invitado segundo año seguido aquí. Y gracias al compañero que me ha pasado 5 minutos para hablar más. Yo creo, compañeros, que tenemos que ir a los fundamentos, no tenemos que infraestimar los fundamentos, hablando de internacionalismo. Las camisetas que han sacado los compañeros de IZAR y el cartel dicen, aquí veo el compañero, la actualidad de la revolución.
Y creo que tenemos que insistir por qué la actualidad de la revolución significa actualidad del internacionalismo. Por qué el internacionalismo no es algo extra opcional para nosotros. Es el corazón de nuestra tradición, de la tradición revolucionaria. Es el corazón de la izquierda en general, diría. Otra cosa es que la izquierda lo ha dejado este corazón por el camino. Pero esto es. Y creo que la mejor manera para entenderlo es volver ahí, 100 años antes, 1917. ¿Sabéis? Hay todas estas tonterías de las revoluciones llevan a la violencia y al caos y estas cosas. Estamos 100 años después. ¿Qué estaba pasando? 4 de agosto es hoy, ¿no? Hace 100 años. Lo que pasaba en Rusia lo sabemos más o menos. Los acontecimientos de julio, el golpe de estado de Kornilov. Pero unos kilómetros más al occidente, ¿qué estaba pasando? Estos días empezaba la tercera batalla de Ypres, en Bélgica. Una sola batalla de la Primera Guerra Mundial. Dentro de estos días pasó la Revolución Rusa. Tercera batalla de Ypres, una sola batalla, no la más importante, significó 500.000 muertos. 250.000 más o menos ingleses y franceses por un lado y alemanes por el otro lado. Esta carnicería estaba pasando y el internacionalismo fue la respuesta a esto. El internacionalismo significó revolución rusa y que fue la fuerza que paró toda esta locura y toda esta masacre. Y creo que tenemos que tenerlo como brújula, que esto es para nosotros internacionalismo, la fuerza que puede parar esta locura que es el nacionalismo, que es tan central en la lógica capitalista. Y creo que aquel momento fue el momento que clarificó que hay dos izquierdas. Había una izquierda internacionalista que luchaba para convertir la guerra imperialista a guerra civil y a revolución, y lo hizo, y lo consiguió, y otra izquierda que había decidido seguir a sus generales, sus reyes, sus ejércitos, sus banderas, lo que sea. Y creo que es interesante recordar una cosa más, que cuán poco cuentan los documentos y las declaraciones. La izquierda que seguía el camino nacionalista, la Segunda Internacional, tenía como himno la Internacional. ¿Qué dice? Normalmente cantamos una pequeña parte, pero tiene una parte que no sé si os acordáis. Los reyes nos embriagan con vanidades, paz entre nosotros, guerra a los tiranos. Apliquemos la huelga a los ejércitos. Culatas al aire y rompamos filas. Si se obstinan estos caníbales en hacer de nosotros héroes, sabrán pronto que nuestras balas son para nuestros propios generales. Esta era la Internacional, el himno de esta gente que apoyaba a sus generales. Pero alguien lo hizo, voy a utilizar la palabra de Rubén, práctica. En práctica, ¿quién puso esta declaración? La pusieron en práctica, no son los bolcheviques, la pusieron en práctica los obreros y las obreras de Rusia, la pusieron en práctica las campesinas y campesinos, los soldados, y no solo en Rusia, dentro de poco en Alemania, en Austria, en Hungría. Esta es la fuerza del internacionalismo, la fuerza que paró toda esta locura. Y creo que es importante volver ahí, porque esta situación de antes de la Primera Guerra Mundial vuelve en la actualidad hoy. Yo creo que vuelve a la actualidad. ¿En qué sentido? Un primer sentido, podemos verlo claramente con lo que está pasando en Medio Oriente. Todo el debate en Medio Oriente y lo que está pasando, si miráis, incluso las referencias que hacen, son a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Sèvres, el Tratado de Lausanne. ¿Por qué las fronteras de Medio Oriente que sabemos hoy son las fronteras de la Primera Guerra Mundial? En octubre tienen referéndum en Kurdistán, en Irak, que es un referéndum que rompe la herencia de la Primera Guerra Mundial. Incluso los locos de ISIS, si os acordáis, hace 2 años, cuando pasaron de Irak a Siria, dijeron, somos los primeros que rompimos la tradición de Sykes-Picot.
La tradición de Sykes-Picot eran los diplomatas ingleses y franceses que cogieron los bolígrafos para poner las fronteras en el mapa en aquel momento. Y una cosa es esta. Y la segunda parte, ¿por qué vuelve en la actualidad?, que creo que es interesante para nosotros a nivel teórico, es que por qué vuelven en la actualidad las competencias entre muchos más factores y actores en todos los lugares. Es porque, no porque son más potentes, porque son más débiles, porque el imperialismo ha hecho pasos atrás y ha dejado espacio para todo tipo de fuerzas a entrar. Mirad que el Medio Oriente es otra vez muy buen ejemplo. Turquía, Irán, Arabia Saudí, Egipto, como todos entran a cubrir el espacio que han dejado. Y creo que la misma cosa podemos verla en nuestro barrio, aquí, en la Unión Europea. Y otro punto clave, creo que cuando hablamos de qué internacionalismo que necesitamos hoy, es esto. Tiene que responder qué es la Unión Europea. Porque hay fuerzas en la izquierda que siguen pensando que la Unión Europea forma parte, es un aliado al internacionalismo. Hasta ahí llega su cabeza, a pensar que la única manera que podemos ser internacionalistas es uniendo los intereses de las empresas y de los estados. Y creo que ahí tenemos que entrar. Es deber clave luchar contra lo que significa la Unión Europea. Ayer estaba leyendo el último informe de la Unión Europea sobre lo que está pasando en el Mediterráneo. Están orgullosos porque hay 2.500 muertos hasta este momento, en este año, en el Mediterráneo. 10 personas cada día. Y ahí están unidos en esto, pero tienen competencia también. Mirad qué está pasando en Libia estos días. Están peleando Macron y Gentiloni. ¿Qué alianza van a tener con Libia? ¿Quién puede parar mejor los migrantes a pasar el Mediterráneo? ¿Los amigos de Gentiloni a Trípoli o los amigos de Macron en General Haftar en Tobruk? Y hay una pelea, y creo, ¿por qué lo digo todo esto? Porque tenemos que tener claro que nosotros no somos con nadie de estos. Tenemos que tener como prioridad que nuestro enemigo está en casa. El primer enemigo está aquí, en el Estado español. Porque el Estado español entra en esta competencia. Está muy, muy metido. Mirad todo este debate por los soldados españoles en África. Todo el debate llega ahí. ¿Quién va a controlar desde Mali hasta el sur de Libia? Por muchas razones, pero también para controlar los migrantes. Que no llegan más migrantes a Europa. Creo que es el deber antirracista y el deber antiimperialista se convierte en una cosa. Y esto es internacionalismo hoy. Iniciativas sobre estas cosas es la respuesta a qué significa internacionalismo en práctica para nosotros. Vale, no tengo más tiempo, quiero cerrar con una cosa más. Cuando los internacionalistas, antes de la Revolución Rusa, se reunieron por primera vez durante la Guerra Mundial, sabéis que era el verano de 1915 en Zimmerwald, en Suiza, y se hacían este chiste, dice Trotsky, que mirad, tantos años después de la primera internacional, cabemos todos los internacionalistas de Europa en 4 coches de caballo, o sea, 40 personas eran más o menos. Y para llegar, tenían un albergue en un pueblo ahí de Suiza y empezaron a debatir. 2 años después lo habían conseguido la Revolución Rusa. Y creo que esto es importante. Cuenta una anécdota Trotsky en su autobiografía y dice, Zimmerwald era un pueblo que no lo conocía nadie, pero un año después del encuentro llamó al compañero que había alojado el albergue ahí en el Zimmerwald, lo llamó el propietario, dice, señor, gracias, porque después de lo que había pasado en este pueblo tenemos más turismo, aquí viene gente, pregunta por Zimmerwald, quiere saber. O sea, yo hoy deseo al compañero, al propietario del albergue aquí de Burgo, que les pase lo mismo, que estos encuentros como hoy son puntos clave para hacer cosas por delante, pero esto significa trabajo concreto, trabajo de práctica, y a través de este trabajo creo que podemos hacer pasos más concretos. Un minuto, voy a aprovechar para una cosa.
¿quién hizo el paso para pasar al 1915 con 40 internacionalistas a 1917 con revoluciones que paran la guerra? ¿Quién hizo el paso? Lo hicieron los internacionalistas, que se alojaron en el albergue en Chipre, pero lo hicieron claramente la gente que entró en lucha en esos años. La gente que entró en lucha en esos años entró con muchas ilusiones. La mayoría de la gente que entró en la lucha después de la revolución alemana en Alemania votaron a SPD, votaron al partido que había asesinado a Rosa Luxemburg y a Karl Liebknecht, que era el primero que había dicho que no voy a participar a esta guerra. Creo que tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Internacionalismo y construir alternativa significa un polo claro, por separado, pero siempre en diálogo con la gente que entra en lucha, con todas las ilusiones que sigue llevando, con todas las ilusiones sobre el reformismo o lo que sea. Tenemos que construir polos por separado, pero con conexión, con puentes con esta gente. C'est bon, Victor? Bueno. Bon, la première des choses, c'est très franchement, je veux dire, il peut y avoir des désaccords à la marge avec les choses qui ont été dites par les camarades, mais c'est des désaccords à la marge. Bon. J'aurais bien évidemment pas la même vision de Franco, où il met tout dans un même sac au niveau du SU, qui aboutit à les partis larges, à l'abandon de la révolution socialiste, et là-dedans on fait un sac avec Mandel, Pablo et Ben Saïd et compagnie, comme j'aurais des divergences sur pas ce que vient de dire Nikos sur la question de l'Union Européenne, mais sur surtout ce qu'il n'a pas dit. Parce que moi j'ai l'impression que dans l'extrême gauche trotskiste, il y a un autre versant qui nous pend au bout du nez. C'est d'oublier qu'en fait, combattre l'Union Européenne, c'est avant tout combattre le capitalisme. Combattre l'Union Européenne, c'est avant tout combattre notre propre impérialisme. Et qu'en fait, il n'y a pas de déconnexion entre des institutions supranationales au niveau européen et nos bourgeoisies nationales. Bon. Mais tout ça, c'est en fait de la nature de la discussion, de l'échange. Bon. Nous, on veut... Quand je dis nous, c'est les camarades, effectivement, comme a insisté Ruben, Daher, Dizar, nos camarades de Socialist Action aux USA, nos camarades de l'OKDE, nos camarades en Grèce, nos camarades du Collectivo Guevara. Eh bien, avec le texte saisir les occasions, construire une internationale pour la révolution et le communisme, ce que l'on veut, c'est lancer un débat de regroupement au sein du SU de la 4e internationale, mais aussi lancer une discussion bien plus large. Et donc on a envie de dire un peu, et ce texte il a servi pour que ces différentes organisations qui ont été soit au SU de la 4e internationale, soit le sont toujours, et la construisent, couchent sur papier ce que pense être leur politique, leur méthodologie, comme l'a dit Salva, pour reconstruire une internationale révolutionnaire. Bon. Et par rapport à ça, il y a une question qui pour nous, qu'on voudrait arriver à préciser. Cette question qu'on voudrait préciser, c'est celle de... On pense que c'est fondamental de discuter de la question programmatique, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. On pense y compris qu'au niveau de l'ensemble des internationales révolutionnaires, c'est une tâche urgente de discuter de la question du programme de transition, d'un programme de transition pour le XXIe siècle. Mais notre conception du marxisme révolutionnaire, c'est d'avoir cette discussion au travers de la lutte des classes, au travers d'expériences pratiques, d'expériences concrètes, de voir comment on réagit, comment on se pose les problèmes ensemble, comment on les surmonte. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Fran de Corriente Roja, on est très attaché que ça parte de la classe ouvrière, que ça parte des entreprises, que ça parte du mouvement ouvrier. Parce que cette connexion, si elle ne se fait pas entre la discussion programmatique et la pratique au sein de la lutte des classes, si on ressortait le nombre, les résolutions prises pendant la Seconde Internationale sur de vœux d'internationalisme, de refuser
comme tu l'as lu par rapport à l'international, de lever la crosse, de combattre sa propre bourgeoisie. Le nombre de motions, de résolutions votées par l'internationale communiste, la seconde internationale communiste, et jetées à la poubelle au moment de la Première Guerre mondiale, montre qu'effectivement, la question du débat programmatique n'est pas tout. L'épreuve du feu, c'est la question lorsqu'elle se confronte à l'expérience concrète au sein de la lutte des classes. Alors comment on voudrait l'expliquer de notre manière à nous? On va pas... J'avais noté ici des éléments sur ce qu'est pour nous des revendications transitoires. On est tous convaincus de ça. Pour nous, il faut mettre au centre la question de l'expropriation des secteurs clés de l'économie. Si on prend la situation au Venezuela, si on prend la situation en Grèce, si on prend la situation dans l'État espagnol, cette question-là est toujours la question qu'esquivent soit les réformistes confirmés et qui s'assument, soit les révolutionnaires qui sont inconséquents et qui en réalité mènent la politique des réformistes. Cette question de l'expropriation des secteurs clés de l'économie est une question fondamentale. Mais pour que cette question ne soit pas quelque chose qui soit suspendu en l'air, la question de notre implantation, nous ne pourrons pas l'esquiver. La centralité de la classe ouvrière et la centralité de notre implantation au sein de la classe ouvrière est une question pour un révolutionnaire qui se pose le problème de faire la révolution, qui est une question centrale. Juste quelques données sur cette question-là. Par exemple, le nombre de travailleurs industriels est passé de 490 millions dans le monde en 91, et il est de 715 millions en 2012. Bien évidemment qu'il y a eu une évolution et qu'il y a une diminution du nombre de travailleurs industriels dans les pays occidentaux. Mais au niveau international, le nombre de travailleurs industriels a augmenté. Le poids et l'importance de la jeunesse, les camarades je vais me permettre de plagier une citation que fait souvent un camarade de l'IST, qui est de dire il y a plus de travailleurs industriels qu'à l'époque de Marx. Bon, la question de la jeunesse, pour nous, est une question centrale de notre implantation dans la jeunesse. Comme Mandel disait, et on s'en revendique comme avant-garde tactique. Ce qui s'est passé, par exemple, en 68, cette étincelle qui avait mis le feu aux poudres de la classe ouvrière. Bon, cette question, pour nous, est une question également centrale. Lorsque nous discutons de grève générale, comment on le combine? Pour nous, la question du gouvernement des travailleurs, on est pour le défendre. On est pour expliquer qu'aujourd'hui, il faudrait un gouvernement des travailleurs qui défende de façon aussi conséquente que le fait la bourgeoisie et les syndicats patronaux les intérêts de notre classe. Mais on explique que pour pouvoir l'imposer, les masses doivent se mettre en mouvement, doivent se mettre en grève, en manifestation, en grève générale insurrectionnelle, pour justement faire qu'il y ait une dualité de pouvoir et que cette question du gouvernement des travailleurs soit la question de comment les travailleurs et les travailleuses ont réellement le pouvoir et que ce ne soit pas des mécanos institutionnels ou électoraux qui nous mettent et qui nous intègrent dans les institutions. Ces questions pour nous sont des questions qu'on a envie de discuter, bien évidemment, franchement, avec vous. Alors, en réalité, ce que je viens de dire, je passe le micro à Salva, il va dire presque exactement la même chose ou il ne dira pas en tous les cas qu'il est en désaccord. Bon. Je ne connais pas une internationale ou un regroupement qui dise en fait, vous savez, c'est nous la vraie internationale. C'est autour de nous qu'il faut faire. Personne ne peut dire ça. Tout simplement parce que ceux qui disent ça se retrouvent tout seuls. Mais la question, c'est toujours la même chose. C'est quelle est notre pratique par rapport à ça? Quelle méthodologie on utilise? Quelle méthodologie on utilise? Ce que nous on propose, parce qu'on n'en connaît pas d'autres, c'est d'avoir une discussion... J'ai fait 10 minutes pour l'instant. Okay. C'est d'avoir une discussion, en fait, qui permette de, comment dirais-je, avancer sur les questions programmatiques ensemble, et il faut le faire avec l'ensemble des internationales et l'ensemble des courants, mais que ça soit à la lumière de la question de la lutte des classes. Bon. Alors, par exemple, comment ça pourrait être? Essayons de discuter. Il va y avoir un débat. On va sûrement conclure les unes et les autres.
bon, plutôt les uns là, sur cette discussion. Eh bien, comment on fait? Nous, il nous semble qu'il serait par exemple intéressant, dans plein de pays, il y a des attaques qui sont menées au mouvement ouvrier, à la classe ouvrière, en termes de réforme du droit du travail, de code du travail, réforma laborale. En Italie, il y a eu une grève générale au Brésil. Il y a des attaques qui se mettent en place dans l'État espagnol. Pourquoi on n'essaye pas? On a tous des implantations ouvrières. Pourquoi nous n'essayons pas de discuter ensemble comment on met à profit ces implantations ouvrières pour justement dénoncer la politique que mène la bourgeoisie? Être internationaliste, une internationale, ça serait bien de mettre en avant, en lumière cela. On a essayé de le faire en termes de regroupement d'avant-garde large, ouvrière et de différents fronts de lutte avec le Front social. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer au niveau international, les courants révolutionnaires, de mettre en place cette politique, d'essayer de la mettre en place au niveau international, de faire que se rencontrent des militants ouvriers, des équipes syndicales de différents secteurs? Ça ne serait pas un pas en avant énorme? Ça ne serait pas la démonstration de voir quels sont nos désaccords programmatiques, comment on les met en place? En réalité, analyser une situation concrète et voir comment on y répond. Une autre question. Tout le monde ici a conscience qu'en réalité, la vie d'un militant révolutionnaire et d'une militante révolutionnaire n'est pas fait d'un temps calme et tranquille face à la bourgeoisie. Elle est faite de répression, elle est faite d'une situation dans laquelle, bien évidemment, la bourgeoisie, le patronat tape fort, tape dur, l'État policier tape fort, tape dur. Comment on serait capable, par exemple, entre nous, de mettre en place une campagne commune contre les violences policières qui sont faites vis-à-vis des jeunes des quartiers populaires, mais y compris contre la répression qui est menée contre toutes celles et tous ceux qui luttent contre cet ordre capitaliste, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les lieux d'études? Mener cette politique concrète, ce serait un pas en avant, ce serait un pas de géant dans nos discussions. Ne croyons pas, et je termine avec ça, ne croyons pas un seul moment, un seul instant, qu'en réalité, si on ne passe pas cette épreuve du feu, très franchement, et je ferai l'analogie, je ne vais pas faire de citation à la fin, j'avais une de Mandel, mais je me suis dit, bon, plutôt une analogie sur un exemple concret. Dans une grève, on discute de ce qu'on veut comme revendication. Mais si tu n'es pas en grève, il n'y a pas de grève et il n'y a pas de lutte. Si tu es d'accord avec la revendication que tu as votée et que tu vas travailler, ta grève, elle est morte. Si tu es d'accord avec un programme, mais tu ne l'appliques pas, et tu ne mets pas les moyens pour faire qu'il y ait un rapport de force qui permette de l'appliquer et de construire, ta révolution, c'est une révolution pour les jours de chaleur, soit-elle dans des petits endroits à Burgos, ou soit-elle dans des endroits énormes de congrès syndicaux ou de congrès de partis. Et bien nous, on dit aujourd'hui qu'il faut faire l'unité de la théorie et de la praxis, et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune internationale qui a fait cette démonstration, parce que la preuve d'un révolutionnaire, c'est lorsqu'il fait une révolution, et la preuve du pudding, je crois que c'est quand on le mange, et pour l'instant, on n'a pas beaucoup mangé de pudding, ni les unes, ni les autres.